Olá amigos, bem-vindos a Telex, eu sou Leo Cordeiro, já llevo muito tempo sem aparecer por aqui e echo de menos este canal. Bueno, la culpa es del tiempo porque no tengo tiempo suficiente para hacer todos los videos que quiero, que me gusta. Entonces voy a probar una nueva forma de mantener este canal activo y es haciendo lo mínimo de ediciones en los videos, pero siempre trayendo contenido nuevos para vosotros, ¿ok? Bueno, quiero hablar del disco de Xuxa que cumple en 2026 40 años. 40 años desde su lanzamiento, que fue en agosto de 1986, su primer disco del show da Xuxa. No es su primer disco fue Xuxa y sus amigos, de 1985. Show da Xuxa fue el primer disco de su programa Show da Xuxa, cuando ella cambió de cadena, mudó de Rede Manchete para TV Globo, cuando estrenó el Show da Xuxa. Show da Xuxa estrenó en 30 de junio de 1986 y el 6 de agosto del mismo año fue lanzado en el mercado fonográfico su primer disco. Este disco tiene mucha curiosidad. El productor fue el Guto Graça Mello, que murió en 2026. Y él estaba acostumbrado a trabajar con personas que ya tenían mucha experiencia, que ya eran profesionales en la música, que no era el caso de Xuxa, porque Xuxa hasta entonces era una modelo que hacía 3 años solamente que estaba trabajando con programas infantiles. Ya había grabado algunas canciones, pero no tenía la experiencia de una cantante profesional. Y esto le costó mucho para producir ese disco. Él tenía una novia en la época que tenía más experiencia con canciones, con música, y entonces produjo la Nina Pansevich como si fuera Xuxa. Nina grabó todas las canciones en estudio y después Xuxa entró en estudio para poner su voz en las músicas, pero escuchando las canciones, la grabación de Nina. Tenía solamente que hacer igual, imitar lo que hacía Nina, y así grabaron docenas, más de 100 veces cada canción. Entonces el productor cogía trocitos de cada grabación, lo que quedaba mejor, para montar una canción completa. Y cuando tenía la canción completa, entonces Xuxa volvía a grabar escuchando a sí misma, para intentar imitar, intentar reproducir a sí misma, su propia voz. Dijo también este productor que tuvo dificultad para encontrar canciones, porque como Xuxa no tenía experiencia, las personas no querían dar letras para ella grabar. Entonces una de las canciones que incluso es una de las que tuvo más éxito en este disco fue ¿Quién quiere pan? O ¿Quién quer pão? Esta canción quien hizo fue una asesora de imprensa de la discográfica Som Livre como broma para incentivar sus hijos a comer. Y el director de la discográfica tampoco tenía mucha expectativa en las ventas. Pensaba que si las ventas llegasen a 100.000 copias ya era un éxito. Pero el disco llegó a casi 3 millones de copias vendidas. No creían que Xuxa vendía tanto e intentaban encontrar alguna excusa para justificar el éxito de ventas. Decían que por se tratar de un disco para niños, los niños rompían los discos accidentalmente y entonces los padres eran obligados a comprar otro. Y eso se repitió en el segundo disco lanzado en 87, decían la misma cosa. Y solamente en el tercer disco lanzado en 1988 es que tuvieron que ceder y que entonces admitir que Xuxa era un fenómeno, que vendía muchísimo de verdad y no eran las personas que solamente compraban repetidas veces el mismo disco porque uno se rompía. Lo que casi nadie habla es que Xuxa estuvo involucrada también en la producción del disco. Ella siempre estaba involucrada en todo lo que decía respecto a su trabajo. Por ejemplo, el show de Xuxa, ella había grabado 6 programas más o menos con otro escenario que no le gustó del resultado y entonces pidió para tirar esto a la basura y empezar todo otra vez.
pidió ayuda para dibujar un nuevo escenario, dijo lo que quería, los elementos que quería que estuviese presente en este nuevo escenario. Era básicamente la nave espacial, que en el primer escenario no tenía, y un sol para decir buen día, y también un beso en el suelo para representar su besito, besito, que siempre decía a todo momento. Y ella estaba involucrada para producir 3 canciones que iban a servir como fondo musical, ¿no? Como tema de ese programa. Una de las canciones era Dulce Miel. Y esa canción fue elegida para servir de entrada del programa. Entonces, durante casi 7 años que duró el programa Show da Xuxa en la televisión, estuvimos escuchando esto de lunes a sábado. En 1988, Xuxa grabó otra vez Dulce Miel, regrabó la canción para la entrada del show de Xuxa. Se puede percibir que su voz es muy distinta, ya está con más seguridad, está cantando mejor, una voz muy bonita. La segunda canción es Turma da Xuxa. La letra quien escribió fue Reinaldo Wiseman, que era un profesional que hacía dibujos, el arte de los discos de Xuxa, de la portada, ¿no? De las cajas, del embalajes, de sus productos. Bueno, todo lo que estaba, que tenía dibujos era ese tío que hacía. Reinaldo Wiseman tuvo ayuda de otra persona, de otro hombre que también trabajaba con Mauricio Souza en la producción de las músicas, de los temas musicales, de las películas de la Turma de la Mónica. No eran profesionales de música, no eran compositores profesionales, ¿no? Su área de trabajo, el área de trabajo de los dos era otra cosa. La tercera pista de este disco es Peter Pan, que fue escrita por 2 grandes nombres del rock brasileño, Rita Lee y Erasmo Carlos. Después, otra pista es Garoto Problema, que casi no tiene la voz de Xuxa y hay 2 versiones de esa canción. La primera, Xuxa está un poco sin ánimo. Oi! Puxa, Xuxa, que bom te ver! Eu também tô adorando, Ivan. Pois é! Y después de 100.000 copias vendidas, añadieron, o mejor, cambiaron la pista por otra versión donde Xuxa está un poco más animada y aparece más su voz. Puxa, Xuxa, que bom te ver! Eu também tô adorando, Ivan. Pois é! La quinta pista es Meu Cãozinho Xuxo, mi perrito Xuxo, que era un perro de verdad que Xuxa tenía con ese nombre, Xuxo. En todas sus presentaciones Xuxa llora. Bueno, obviamente está haciendo playback, ¿no? Está haciendo un lip sync del lloro que tuvo cuando estaba grabando la canción de verdad. Cuando recibió la letra de la canción, dijo que sería un poco difícil para ella poner la voz porque seguramente iba a quedar muy emocionada. Y bueno, eso ocurrió porque descubrió que el perro de su hermano que había muerto tenía una enfermedad que su perro también tenía. Entonces pensaba que su perro, el Xuxo, iba a morir muy pronto. Y el perro estaba también en el estudio y captaron sus sonidos. Entonces añadieron eso también a la pista, se puede escuchar al perro ladrando, llorando también. La primera pista del lado B del disco es Shira, una canción que fue escrita de un compositor bastante profesional para su niña, pero como bossa nova. Bossa nova es un tipo de canción que era muy particular, ¿no? Es muy particular de Brasil. Y después el productor de Xuxa convirtió la canción en un rock. Y es una de las canciones que más me gusta de todas las que grabó Xuxa. Hay muchas que me gustan, pero esta es una de las que me gusta mucho. Y ella casi nunca canta, bueno, cuando había grabado sí, en esta época sí, pero casi nunca está presente en sus conciertos, en sus presentaciones. La segunda pista es Amiguinha Xuxa, es otra canción que ella también estaba involucrada en la producción, que era para empezar el programa. Bueno, no es que Xuxa había escrito, participado de la composición de la música. Ella pedía, ¿no? Decía lo que quería
y aprobaba o desaprovaba hasta quedar genial, ¿no? Como imaginaba. Entonces la primera fue Dulce Miel, la segunda, no he comentado, fue Turma da Xuxa y la tercera fue esta canción, Amiguinha Xuxa. Las tres en que ella estaba directamente involucrada en la producción. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Y también fue otra canción que escuchamos todos los días de lunes a sábado durante los 5 primeiros anos de seu programa, 86, 87, 88, 89 e 90. Cambiou em 91 e depois outra canção também em 92. Então, por 4 anos e meio, hemos escuchado esta canção todos os dias. A terceira pista é Meu Cavalo Frankenstein, Mi Caballo Frankenstein. Habla de um cavalo muito feio. Eu tenho cavalo que se chama Frankenstein. A quarta pista é Quem Quer Pão, ¿no? La canción que ella cantaba casi todos los días también en la primera parte de su programa, del show da Xuxa. Y para finalizar el disco, Miragem Viagem, que es una canción que no tiene su voz. Quien canta es Patricia Marques, que hacía parte del grupo Trem da Alegría. Era muy chiquita todavía y tenía una voz preciosa. Bueno, la intención del productor era que el disco no fuera solamente de Xuxa, que fuera del programa. Y como o Trem da Alegría estaba siempre presente, estaba siempre haciendo presentaciones en el programa, entonces por esto la voz de la niña en el disco. No hubo un ensayo fotográfico. La arte producida para poner las canciones, las letras de las músicas, son dibujos muy coloridos, muy divertidos, muy bonito. Creo que esto es el libro más bonito que hicieron de todos los discos de Xuxa. En la parte de atrás del disco hay un ex con muchas fotos de los primeros programas de la primera semana del show de Xuxa. Y la foto de la portada es de un ensayo fotográfico que Xuxa hizo como modelo para la agencia Ford Models. Ella era contratada de esa agencia. Entonces, cuando presentaba el Clube da Criança en Radio Manchete desde 1983 hasta 1986, ella trabajaba durante la semana de lunes a viernes en los Estados Unidos, hasta el momento en que le preguntaron lo que ella quería de verdad para su carrera profesional, seguir como modelo o trabajar en televisión. Ese disco fue responsable por la creación de la certificación de disco de diamante en Brasil. Hasta entonces había la certificación de disco de oro y disco de platina. Disco de platina era cuando un disco llegaba a 250.000 copias. Esto cambia mucho de país para país. Y en esta época vendía-se mucho, entonces para un disco de oro tenía que llegar a 100.000 copias. Y cuando pasaba de 250.000 copias era un disco de platina. Y en un momento el productor, el director de la discográfica se quejó al productor de Xuxa que tenían que interrumpir muchas veces la producción de discos para poner en el mercado musical, ¿no? En las tiendas, para producir los discos premios, ¿no? Los discos de platina para Xuxa, y siempre eran demasiados. Entonces el productor dijo, bueno, podemos hacer distinto, en lugar de interrumpir muchas veces, entonces puedes hacer un disco de diamante. 1 millón de copias, un disco de diamante, así no tienes que interrumpir muchas veces la producción, no tienes que hacer muchos discos de platina. Y desde entonces, otros discos de otros cantores que cuando llegaban a este nivel de ventas, a 1 millón de copias, también recibían la certificación de disco de diamante. Bien, mis amigos, el momento es esto. Espero que te guste este formato de videos, espero que todo quede bien y si funciona, vamos a encontrarnos más regularmente. De momento es esto, yo me quedo aquí. Un gran beso. Chao. Entonces el tío, quien escribió es un tío que trabajaba, el tío que hizo el dibujo, que tenía dibujos, era ese tío que hacía. Y Reinaldo Weissman tuvo ayuda de otro tío. Tío es hombre, persona en España.